Sí, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Jessica Tolentino, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy socióloga, tengo una maestría en estudios regionales y un doctorado en geografía económica, que es realmente en lo que me especializo, ver cómo se dan estas dinámicas económicas en los espacios locales y en los espacios productivos, ver cómo se organizan los actores en los territorios, sobre todo en los territorios rurales, pues es el tema que me interesa a mí bastante. Sí, bueno, tuve la fortuna de cuando era niña, prácticamente todas las vacaciones mi mamá me llevaba al pueblo de mi abuelita. Es un lugar que se llama Palmarito Tochapan, está localizado en el estado de Puebla. Y pues prácticamente todas mis vacaciones, desde mi infancia hasta mi adolescencia, pues me las pasaba ahí con mis primos. Nos íbamos a pastorar, nos íbamos a sembrar, ¿no? Entonces, a cortar elotes. Era muy interesante porque toda mi familia se dedica actualmente todavía a producir maíz, a producir hortalizas particularmente, y pues ahora ya algunos de los familiares que tengo pues también a la apicultura. Entonces es muy interesante, ¿no? Estoy metida desde pequeña en esos temas, me ha llamado mucho la atención. Sobre todo me llamaba mucho la atención la cuestión de los alimentos. Era para mí algo muy enigmático el llegar al pueblo y comer los alimentos, y a lo que me sabían esos alimentos realmente eran muy diferentes a los alimentos que estaba acostumbrada a consumir en la ciudad. Y para mí eso siempre era como el enigma. Inclusive nos traíamos comidita que nos daba nuestra familia y hablábamos de esta importancia de esta alimentación, que pues era muy diferenciada y sigue siendo muy diferenciada la alimentación que tenemos en las ciudades a la alimentación que todavía ellos mantienen en sus territorios, ¿no? En esos espacios rurales. Entonces para mí era, pues desde entonces me llamaba mucho la atención. Fui creciendo y por supuesto me di cuenta de la importancia de los estudios rurales, sobre todo de ver la importancia en el desarrollo tanto económico como social, pues de México en este caso, pero en sí de todo el mundo, ¿no? O sea, realmente nosotros sobrevivimos en la ciudad también gracias a estas dinámicas productivas que se dan en el campo. Entonces me ha parecido siempre muy interesante. Pero bueno, ya cuando he entrado al tema como tal, siempre mi trabajo de campo, tanto en la licenciatura, la maestría y el doctorado, ha sido en espacios rurales, pero ya en el doctorado y sobre todo en la estancia postdoctoral que realicé aquí en el instituto en el año 2012, fue cuando me incorporé ya a ver justo cuáles eran estas diferencias de la alimentación, a ver estos alimentos con identidad territorial, que después ya supe que se llamaba de esa manera, ¿no? Y empezar a estudiar, involucrarme sobre todo en esta estrecha relación que hay entre los alimentos y los territorios. Entonces aquí en el instituto llegué en el año 2012 y estuve haciendo esta estancia y pues hice una investigación sobre el arroz del estado de Morelos y lo vi como un sistema agroalimentario localizado. Entonces me interesaba saber sobre todo cómo es que habían conseguido la denominación de origen en ese entonces, que la acababan de obtener, cómo es que la habían conseguido, cómo se habían organizado estos actores en el territorio. Para mí era muy importante, y sobre todo ver que este arroz que se produce en el estado de Morelos tiene unas características físicas muy diferenciadas a otros tipos de arroz que nosotros tenemos y que consumimos, ¿no? Y este arroz, cuando ya me metí en la investigación, pues tiene que ver con estas particularidades, pues no nada más de lo que es las características fisiográficas, sino cómo llevan este proceso productivo, ¿no? Desde que es el trasplante de almacigo, ¿no? Del tiempo que tienen ellos que sembrar, el tiempo que tiene que pasar, el grado de humedad, ¿no? Si el sol tuvieron un mal tiempo, pues todo eso influye para el tamaño del grano del arroz. Entonces para mí fue muy interesante, y llegar a hacer este tipo de investigación en el año 2012 pues marcó realmente los trabajos que he estado realizando desde entonces, todos, como les digo, vinculados a esta estrecha relación entre los alimentos y los territorios. Y bueno, ya entré en el año 2014 por medio de su programa de incorporación de jóvenes académicos
del CIJA aquí al instituto en el año 2014 y pues ya de ahí he seguido sobre estos temas. Sí, bueno, pues me ha interesado, como ya les digo, siempre ver lo de los alimentos, pero sobre todo las principales conclusiones que yo he visto, porque he estado trabajando sistemas productivos anteriormente, ¿no? Ahora sistemas agroalimentarios localizados, pero hablando de sistemas agroalimentarios localizados en particular, es esta cuestión de que podemos tener dos territorios exactamente iguales, o sea, supongamos que de manera idónea aislamos dos territorios que tienen las mismas características físicas, la misma economía, las mismas mujeres, los mismos hombres, o sea, todo exactamente igual, y lo que vamos a ver es que se comportan diferente dependiendo de la manera en que se organizan. Entonces, todas estas teorías que son súper interesantes, ¿no? De los caminos y los caminos de desarrollo, los senderos de desarrollo, las instituciones que se dan dentro de los territorios, que a final de cuentas definen los rumbos de los territorios, creo que eso es algo pues muy importante. Esto se ha estado diferenciando a partir de la década de los 90, ¿no? Pero ya pues con mayor auge en los últimos años, ¿no? Que ya afortunadamente las diversas disciplinas sociales pues se han dado cuenta de la importancia de los actores, ¿no? Porque antes, por ejemplo, era eso, o sea, pues ahí está la región y pues estos producen más y estos producen menos y luego, ¿por qué? Pues todo responde a cómo se organizan esos actores en los territorios. Entonces, es muy interesante el ver las dinámicas organizativas, productivas, culturales, pero sobre todo a mí me parece lo más importante institucionales, ¿no? Que es uno de los temas que a mí me apasiona mucho, que es la geografía económica institucional. Entonces, por eso estoy en este instituto. Entonces, esta geografía económica institucional nos habla justo de que también los territorios no solamente están organizados por estas instituciones y estas reglas y estas normas que nos dan las instituciones de manera vertical, sino sobre todo de instituciones que de manera horizontal pueden construir los actores en el territorio. Entonces ahí los productores tienen un papel muy importante. Cuando nosotros hablamos de lugares más desarrollados o menos desarrollados, tiene que ver justo con estos actores, pero tiene que ver lo que yo he visto en las investigaciones que he realizado con actores innovadores. Entonces yo le llamo así actores innovadores, que son los líderes, ¿no? El productor, el que es líder, el que innovó en la producción, el que organizó a la gente, el que es el más trucho para hablar y tiene la vinculación muy estrecha con los actores gubernamentales, ¿no? O con empresarios que les pueden también aportar o los pueden jalar a otras dinámicas. Entonces, para mí, hablar de territorios, ¿no? Para hablar de espacios rurales tendríamos que estar visibilizando todos estos actores, pero todo este entramado institucional que los permite producir y reproducirse de tal manera, ¿no? Entonces, por eso las regiones que son económicamente hablando más desarrolladas tienen toda esta cuestión pues pues son muy organizados, están muy fuertes, ¿no? Entonces, para mí sería una de las principales conclusiones a las que he llegado con los trabajos. Y también he sido muy crítica, a ver si estoy tratando de enlazar como varios elementos que me interesa estudiar, porque cuando hablamos de estos alimentos con identidad territorial estamos hablando de alimentos con anclaje territorial, pero también con estas denominaciones de origen que, bueno, a final de cuentas también son buscadas por estos actores en los territorios. Y bueno, a mí me ha interesado mucho hacer el trabajo de las denominaciones de origen, pero desde una mirada muy crítica, ¿no? O sea, porque las denominaciones de origen, pues, que se han buscado en México han tratado de ser imitación de las europeas, pero realmente pues no se han logrado. Y pues son denominaciones de origen también que han sido muy excluyentes justo con estos pequeños productores, en los cuales ellos no se logran conectar a estas cadenas, ¿no? De valor en las que entran muchos de los productores que pues, tienen más dinero, que están más vinculadas también con el gobierno. Entonces, mirar también todas esas dinámicas, ¿no? De poder que se dan en los territorios
y que también terminan siendo o a veces facilitadoras, pero la mayoría de las veces excluyentes de los mismos productores, es algo que me apasiona un montón, ¿no? Entonces también estoy metida en eso y eso es lo que trabajo, y esas serían las principales, algunas de las principales conclusiones, ¿no? Bueno, yo creo que va hacia un futuro muy interesante, en el cual las teorías y las metodologías pues van a avanzar, pero y para mí se van a ir mezclando, ¿no? Como justo, yo creo que ya no podemos hablar de estudios rurales puristas, ¿no? De una sola disciplina, de una sola metodología, sino que ya tenemos que conjuntar diversas metodologías, diversos enfoques que nos permitan justo responder o analizar qué es lo que está pasando en estos espacios rurales, porque ya no son los espacios rurales que se analizaban en los 60 o en los 50, o sea, realmente a partir de los 90, los 2000, ¿no? Y recientemente pues han cambiado muchísimo. Todas estas dinámicas que hay en los territorios, ¿no? Las dinámicas migratorias, las diversas formas de organización que se dan justo con esas dinámicas, pues han ido cambiando, ¿no? Con el tiempo. La forma de producir, las tecnologías, ¿no? Ahora afortunadamente un poco el virtuoso retroceso, un poquillo, ¿no? Ya hacia prácticas agroecológicas sustentables, que me parece que son muy, muy importantes y que van a definir en los próximos años, ¿no? El rumbo de las investigaciones. Me parece que tenemos un bagaje, ¿no? Del cual nos podemos aprovechar, muy interesante. Entonces, hay mucho futuro. Ay, pues que se interesen por los temas, que se interesen por los temas, son temas muy, muy novedosos, son temas muy interesantes, son temas que se pueden ver desde diversas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, ya les digo yo, pues como geógrafa, ¿no? Como socióloga, pues lo veo, he tenido la posibilidad de verlo con diversas miradas. Los temas rurales, espero que pues se sigan interesando. La verdad es que ya a los jóvenes les interesan otras cosas de pronto, y estos temas son realmente neurálgicos, ¿no? Son muy importantes. Debíamos estar volcados justo hacia estos temas, porque bueno, ya lo decía hace rato, o sea, de ahí, gracias a lo que pasa en esos espacios, también nosotros podemos reproducirnos en otro tipo de espacios, ¿no? Y sobre todo a los estudiantes que ya estén estudiando los temas rurales, pues que vayan a las prácticas y que vayan al trabajo de campo, que no se lo pierdan, ¿no? A veces es muy interesante hacer investigaciones desde nuestra compu, pero no es lo mismo cuando vamos al trabajo de campo, ¿no? Y cuando vemos y cuando nos enteramos de muchas cosas que también de pronto no tenías considerados, ¿no? Ahí por ahí recuerdo mucho, por ejemplo, cuando fui a hacer el trabajo de Morelos, que me encontré una persona que, como en esta cadenita que yo estaba haciendo como el análisis, me dice, es que esta persona es muy importante, porque sin esta persona nosotros no obtenemos el suficiente grano, ¿no? Y yo decía, como una persona muy importante, un pajarero. Entonces, fíjate, ¿no? Es una persona que está en el campo y que lo contratan ya cuando ya el granito ya está llenito, ya está listo para cosecharse el arroz, lo contratan para ahuyentar a los pájaros. Entonces él se llama el pajarero, lleva un chicote y lo que hace él es sonar el chicote para que se vayan los pajaritos, y eso es su chamba, gritarles, echarles piedras. También luego dicen, ay, les echo la piedra y me llevo la mitad también ahí no, mejor que se vea con un pajarito. No, no es verdad. Pero por ejemplo, yo no hubiera sabido de un pajarero si no hubiera ido a trabajo de campo, jamás, ¿no? Y me lo encontré así, en el campo, cuando andaba tomando fotos, me lo encontré y yo, señor, ¿qué hace? ¿No? Entonces, por ejemplo, esas son cosas que jamás te imaginarías. Y de verdad cumple un papel importante en toda antes de la cosecha, y se la pasa todo el día, o sea, desde que Dios amanece está ahí el Señor, y esa es su chamba.
y jamás me hubiera imaginado que existía una persona, un pajarero, que era importante para ver cuánto, ¿no? Que influía al final en el volumen de grano que pudieran recolectar los productores, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es práctica de campo. Entonces, que vayan a la práctica de campo y sobre todo también la importancia de regresar al campo, al lugar, a socializar los resultados. Nosotros a veces terminamos las tesis, tenemos los trabajos y ahí se quedan muy bonitos, ¿no? Nos vamos, tenemos nuestra presentación y ya, no pasa nada, nos vamos. Pero es volver al lugar, tratar de localizar también gente interesada, ¿no? En este caso, pues los tomadores de decisión, que son los que podrían hacer algo, y mostrar también y evidenciar las conclusiones, los trabajos que hay, ¿no? Me parece que es algo muy, muy interesante. Entonces, no lo dejen de hacer, vayan a prácticas de campo. Híjole, pues tengo anécdotas, pero ya no son tan bonitas, ¿no? Anécdotas tristes, ¿no? Porque yo recuerdo la primera vez que fui a trabajo de campo, que estaba yo en la licenciatura, pues fue así como de ir y venir y preguntabas a donde fuera y te parabas a donde quisieras y tomabas las fotos que querías. Pero ya después, desafortunadamente, cuando por ejemplo volví ya en el trabajo, ya muchos años después del postdoctoral, por ejemplo, pues ya me decía la gente a las 5 de la tarde, una vez se me acercó una persona y me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Y tú qué haces aquí sola? Y yo, pues, tomando unas fotos, ¿no? Está muy bonito el sol, etcétera. Y me dijo, es que ahorita ya no es hora de estar acá. O sea, obviamente estaba en un lugar que, pues, no debía de estar, ¿no? Pero yo no lo sabía. Entonces, eso nos habla también de otras dinámicas que están en los territorios y que desafortunadamente tienen que ver con, pues, cosas no tan lindas para los espacios rurales, que tienen que ver con el crimen organizado, ¿no? Entonces, también tiene su parte que tenemos que tener cuidado, ¿no? Y eso es una anécdota, pues, fea, que no fue bonita, no sé, a lo mejor esa no la ponemos, pero pues es parte de lo que se vive, y desafortunadamente es parte de lo que está el país atravesando todos los días, y la gente que vive en estos territorios lo atraviesa todos los días, y debería de ser muy evidente, porque no puede ser que ya no puedas andar. Aparte, ellos trabajan tantísimo. Mira, hay entre los trabajos que he realizado, por ejemplo, uno es del cacao y Grijalba, de Tabasco, también es un producto con denominación de origen. Y, por ejemplo, me decía la gente, es que ya tenemos que estar con el ojo, ya no podemos dormir, tenemos que estar todo el tiempo con los ojos abiertos, porque se roban el cacao, ¿no? Entonces, ya cuando se roban la producción. Y entonces ese es también, dicen, es que es muy triste, porque pues imagínate todo el trabajo, todo el proceso productivo, todo el tiempo que están ahí ellos invirtiendo, pues de pronto ya no tienes este producto. Entonces es algo de verdad que debería de estarse también, seguramente sé que varios colegas lo tratan, pero sobre todo debería de estarse prestando atención desde otras instancias, ¿no? Porque es muy importante, o sea, el trabajo que hacen los productores en el campo es sumamente importante, y debe de ser cuidado, y debe de ser revalorizado, y de verdad no debe pasar esto. Yo llevaba antes a mis alumnos a trabajo de campo, pero sinceramente después me da nervio. Tú imagínate llevar a tus alumnas, a jovencitas, es muy complicado. Entonces, la verdad es que ya es muy difícil que salgamos. O salgo con grupos más pequeñitos o más cerca también, ¿no? Eso sí. Pero siempre no hay que dejarlo por eso. Lo que puedes hacer es conectarte con gente de la comunidad, ¿no? Y con que tengas, estés conectado, te presentan a veces, mire, ya no tienes ningún problema.
Bueno, pues uno de los libros que les quiero recomendar es el del libro de 10 años de la Red de Sistemas Agroalimentarios Localizados. Es una red temática de investigación que está reconocida por CONACYT, que tuve el privilegio de coordinar en el año 2019, 2019-2020, y pues una red de investigación en la cual participan investigadores de varias instituciones, de la UNAM, varias escuelas, de instituciones de la UNAM, de la UAM, del Estado de México. Entonces es una red que agrupa investigadores que nos interesan justo estos temas de los que hablamos, ¿no? De alimentos con identidad territorial, de anclaje, de instituciones, denominaciones de origen, de todos estos elementos que están implícitos en el territorio y que tienen, como ya les había comentado, esta estrecha vinculación entre el territorio y los alimentos, entre los actores y los alimentos. Entonces los invito a consultarlo. Es un libro pues muy bonito, bueno, ¿qué puedo decir, verdad? Si yo lo coordiné. Es un libro muy lindo en el cual les digo, participan varias personas y además hay un capítulo muy bonito en el cual se hace el recuento de esta red, porque es importante, porque en su momento, cuando se comenzó esta red, pues no había como estos estudios, no se conocían, ¿no? Se hablaba de las regiones exitosas y las regiones no exitosas, de lo que les comenté hace un rato también, pero no se sabía de manera fina, pues, qué era lo que los hacía también tan diferentes, ¿no? Aunque estábamos hablando de territorios prácticamente iguales, perdón. Entonces, pues invitarlos a consultarla. También tenemos una página de la Red de Sistemas Agroalimentarios Localizados que está dentro del Instituto de Investigaciones Económicas, donde también pueden entrar y pueden consultar los diversos materiales que hemos elaborado, que hemos coordinado, libros, y también hay un libro muy bonito sobre particularmente productores. Entonces hay cosas bien bonitas en esa página, y pues se los vamos a dejar para que por favor nos apoyen a socializarlo. Claro. Y ahí la gente que está interesada en los temas pues puede pues consultarlo. Y por supuesto estamos para lo que necesiten y lo que quieran aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas. Muchas gracias.